porque no nos interesa tanto el número, sino específicamente si entienden en qué dimensiones se está midiendo. Bien, así también tienen el punto C, que eso es un concepto que lo van a tener que entregar acá ustedes con una lo pueden hacer con un concepto, algún razonamiento, o si quieren también con alguna fórmula, no hay problema. Profe, ¿Sí? disculpe, profe, le pregunto en lo que acaba de decir. Daría 45,08 newton por metro cuadrado. 45,08 newton por metro cuadrado, sí. Habría que multiplicar, pero sí, te daría eso. Gracias. Bien. Seguimos por la tercera actividad. Chicos, no es que nosotros les insistamos con las unidades o los sistemas, sino que ustedes al estar haciendo una carrera de ingeniería de por sí, nosotros en el final no es una pregunta como para matarlos, ni mucho menos, pero siempre le vamos a pedir. Con cada tema ustedes se pueden ir haciendo cuando quieran rendir el final, o puede ser también una pregunta de parcial, ojo. ¿En qué unidad se mide? ¿Sí? Ustedes tienen que estar manejando muchísimo las unidades porque el día de mañana no vamos a estar nosotros cuando ustedes estén trabajando y un simple cambio de unidades lo tienen que poder hacer. ¿Está? Bien, pasemos a la actividad 3. ¿Qué les dice en la actividad 3? Un líquido se encuentra en equilibrio dentro de un recipiente de sección uniforme cuya base tiene un área de 100 centímetros cuadrados. La presión hidrostática sobre el fondo, debido al líquido, es de 0,2 atmósferas. Si se trasvasa el líquido a un recipiente semejante, pero de 50 centímetros cuadrados de base, la presión ejercida por el líquido en el fondo será de... En este caso, ya están, hay ¿cuántas? 3, 4, 6 respuestas, ¿sí? Habría que decir cuál es la correcta, eso la pueden marcar usted, bueno, acá yo ya le puse. Pero yo les hice un esquema simplemente. Este esquema ustedes inclusive cuando estén resolviendo algún ejercicio lo pueden hacer, pero es simplemente para que uno pueda dimensionar cuando está haciendo el razonamiento, ¿sí? A mí me sirve mucho, no es necesario que ustedes lo hagan el día que resuelvan, pero yo simplemente, este es un esquema a mano alzada, ¿sí? Es como que puse una especie de vaso y lo que a mí me interesó fue que sea de 100 centímetros cuadrados y que el otro vaso sea aproximadamente la mitad del primero, porque acá les dice que es de 50 centímetros cuadrados, o sea, exactamente la mitad. ¿Y qué me dice como dato? El primero dice, tiene 100 centímetros cuadrados. ¿Qué más? Que la presión, acá está como dato, es de 0,2 atmósfera. Y lo que hace es trasvasarlo a otro que tiene la mitad. Y me pregunta cuál es la presión sub 2, es decir, la presión hidrostática en el segundo vaso. ¿Qué es lo que hice yo acá? Esta fórmula, si yo les digo a ustedes, esto no es densidad, ¿está? La S sí es sección. Sección, ¿qué sería? Es lo mismo que decir área, ¿sí? Solamente que en este caso, como estamos hablando de un vaso, hablamos de sección. Entonces, la sección 1, yo les puse acá, por la altura 1, es igual a la sección 2 por la altura 2. ¿Por qué hice esta igualdad? Y de hecho acá, ustedes, ¿qué pueden sacar cuando multiplican sección por altura? Volumen. Volumen, exactamente. Entonces yo le hago esta igualdad de volumen porque acá lo único que hice fue trasvasar, ¿sí? Si se trasvasa el líquido a un recipiente semejante, es decir, no hubo un cambio de volumen del líquido, simplemente pasé de un vaso más chico, en este caso, a un vaso de trago largo, un vaso más alto, supongamos, imaginémonos, ¿sí?
Entonces, sección 1 por altura 1 igual a sección 2 por altura 2, esto tendría que darme exactamente el mismo volumen. Si realizamos la proporción, ¿qué proporción es la que yo hice acá? Agrupé todo lo que es sección de un lado y del otro lado agrupé todo lo que es altura. ¿Por qué hice este artilugio matemático? Porque yo sí tengo el dato de la sección 1, ¿sí? Y sección 2 acá está multiplicando, entonces lo que hice fue pasarlo dividiendo, eso es lo que ven acá. Sección 2 pasó dividiendo. Altura 1 estaba de este lado de la igualdad o del igual, pasa del otro lado, estaba multiplicando la altura 1, pasa del otro lado dividiendo, ¿sí? Perdón, altura 2 pasa dividiendo. Y hice la igualdad, ¿por qué? Porque yo sí tengo los datos de sección. Tengo el dato de la sección 1, tengo el dato de la sección 2, pero no tengo a qué altura llegó el volumen del líquido, ¿sí? Entonces ahí, acá, discúlpenme, acá voy a corregir porque acá sí tendría que haber dejado, este es un error mío de tipeo nomás, altura 2 y acá altura 1. Como hicimos hoy más arriba, ¿está? Es decir, altura 2 estaba multiplicando, lo paso debajo dividiendo, sección 2 estaba multiplicando, lo paso debajo dividiendo, y altura 1 estaba multiplicando, lo paso debajo dividiendo. Como sí tengo el dato de sección, ¿cuánto es la sección 1 del primer vaso? 100 centímetros cuadrados, dividiendo 50 centímetros cuadrados, que es la sección del segundo vaso. Si yo hago esta igualdad, me da como resultado un 2. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la presión sub 2 sería el doble de la presión sub 1. ¿Está? Si la presión sub 1 eran 0,2 atmósfera, es más, acá podemos poner un segundo factor, o un paso más si se quiere, al multiplicar por el 2, ¿sí? Para que se entienda mejor, entonces la presión en el segundo vaso es igual a la presión 1 por el 2 que obtuve arriba, que me expresa que 0,2 atmósfera por 2 sería 0,4. Esa es la forma de resolver, ¿sí? ¿Cuál sería el valor correcto acá, que es de 0,4 atmósferas? Se los pongo en negrita. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? De esta misma manera o con este mismo razonamiento, ustedes, ojo, yo les hago el razonamiento con fórmula así similar, ¿sí? Y está la respuesta. Ustedes directamente por razonamiento lo pueden llegar a deducir de que es 4 atmósferas, ¿sí? En este caso también estamos hablando de presiones, ¿sí? Del líquido, y vamos para abajo, o sea, vamos en profundidad, vamos bajando. Y lo pueden hacer directamente por razonamiento, así con una fórmula, como lo hice yo, y demostrar que el valor es de 4 atmósferas. ¿Está? Porque acá simplemente les dice cuánto es, les da como dato la presión, tanto en la superficie como la presión en donde cambian. ¿Por qué hay dos colores? Porque hay dos líquidos acá, ¿sí? Podemos suponer, si quieren, que este es, no sé, aceite y este es agua, y lo que les pide es cuánto va a valer la presión en el fondo del recipiente. ¿Estamos? Lo hacen por razonamiento, lo hacen con una fórmula. El tema es que ustedes puedan llegar a decir que la respuesta es de 4 atmósferas. Bien. Esto que está en rojo es lo que ustedes tienen que ir entregando, ¿sí? No es necesario que en el archivo que ustedes nos envíen, sería bueno que nos envíen por ahí en... ¿Les pedimos en PDF, Fernando, te parece, o Clara? Sí, siempre en PDF, lo más conveniente. Es decir,
no nos envíen fotografías en formato JPG. A esa fotografía que sacan la pueden pasar a un archivo de... Y ahí convierten todo a... Es decir, sacan la fotografía de su hoja con los problemas resueltos, la pegan a esa fotografía, a esa imagen dentro del archivo de Word y la convierten a PDF. O bien pueden escanear, como les habíamos dicho, su hoja o sus hojas, y al momento de enviarlas, ¿sí? Pueden enviarlas inclusive a su correo, ahí les va a dar la opción de, bueno, transformarla a JPG o dejarla solo en JPG o transformarla a PDF. Bueno, ustedes siempre van a elegir la opción PDF, ¿ok? Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Hasta cuándo tendríamos tiempo de entregar los trabajos prácticos? Siempre van a ser una semana, es decir, yo les subo, ni bien termina la clase, subo el archivo con el que estuvimos trabajando ahora, ese es el mismo archivo que van a encontrar, y ustedes tendrían que entregar esto antes de la próxima, tendrían hasta el jueves de la semana que viene, porque el viernes ya daríamos otro tema. Seguimos con la serie 2, ¿se entiende? Ustedes van a encontrar en el aula una sección dentro de esta serie 1, una sección de actividades que es donde ustedes suben el PDF que les pedimos, ¿ok? Vamos a incluir una sección que, para que no se pierdan, vamos a ponerle suban los problemas resueltos aquí, ¿ok? Algo parecido, ¿sí? Como para que no se pierdan. La entrega va a estar habilitada hasta el día jueves de la semana siguiente a la cual se desarrollan los problemas de manera sincrónica, y seguramente va a estar habilitado hasta las 23:59, ¿ok? No dejen para último momento la entrega de las actividades. Tengan en cuenta que algunas veces se cae el aula, otras veces nos quedamos sin internet, y si estamos especulando con los últimos minutos del plazo, siempre vamos a tener problemas. Entonces, administren sus tiempos y entreguen lo antes posible, ¿ok? No dejen para último momento. Del mismo modo que cuando hablamos del caso de los parciales, no dejen para la última semana o últimas 2 semanas para ponerse a estudiar, porque sin darse cuenta vamos a estar ya sobre la fecha del parcial, y la idea de todo este estudio, y la idea de que entreguen problemas resueltos, es que vayan generando preguntas, ¿sí? Que con el estudio y la resolución de problemas se vayan generando preguntas y las tengan todas anotadas para cuando nosotros hagamos clases de consulta, o bien la semana siguiente a cada práctico se pueden formular esas preguntas acá, ¿sí? O bien se pueden hacer directamente al foro habilitado para cada una de las series, ¿ok? En tema del foro, obviamente, por favor, expliciten bien a qué serie se refieren. Por ejemplo, en el tema del foro, problema serie 1, ¿sí? O problema 4 serie 1, ¿sí? Y ahí formulen la pregunta, de manera que esas preguntas que vayan formulando les sirvan a todos, ¿sí? Porque muchos pueden tener la misma pregunta, ¿sí? Pero no se animan a escribir o piensan que, ay, es muy tonta la pregunta. No, ninguna pregunta es tonta, ¿sí? Ninguna pregunta es tonta en esta instancia, mientras estamos estudiando, mientras nos estamos formando, mientras somos alumnos, ¿sí? Una pregunta de estas, ya cuando tenés el título de ingeniero,
Sí, ahí quizás parezca tonta, ¿sí? Es a lo que no tenemos que llegar. ¿Se entiende? No, únicamente los que aparecen con la leyenda resuelvan este ejercicio ustedes, ¿sí? Y obviamente incluyan el desarrollo o fundamentación de ese problema. No vayan a enviar el mismo resultado que le pusimos nosotros a ustedes, no incluyan únicamente el mismo resultado que les pusimos a ustedes porque estamos en la nada, ¿sí? Ojo, la aprobación de, admito a alguien, la aprobación de ese trabajo que entregan ustedes es lo que acredita su presente. Ojo, ¿estamos? Bien. Lo que les quiere decir el profe es que ustedes, esta es la instancia donde, antes del parcial, donde ustedes se tienen que sacar todas las dudas, ¿sí? Así sea, o no sea, un simple pase de unidades. ¿Qué quiere decir? Si nosotros acá, obvio chicos, que nosotros ahora en la clase de consulta, ¿sí? Cuando tengamos la clase de consulta, ustedes van a ver en el cronograma que dice clase de consulta. Podemos estar así, los tres profes, podemos estar desarrollando ¿cuáles? Los ejercicios que ustedes tenían que resolver, sobre esos vamos a trabajar, ¿sí? No vamos a volver, podemos volver atrás y mirar algo en el ejercicio que ya desarrollamos, pero resolver toda la guía en una clase de consulta con 119, 122, 26 chicos, nos va a llevar demasiado tiempo poder terminar la guía antes del parcial. Porque a pesar de nosotros estar trabajando en una clase virtual, recuerden que nosotros tenemos que cumplir los tiempos para que ustedes puedan seguir avanzando en los trimestres. Entonces, todo esto está calculado en base a los tiempos de la cátedra para que ustedes vayan entregando el material, porque también hay que darle tiempo a ustedes que entreguen el material que se les pide, corregirlos, y a su vez, o sea, hay que aprovechar la clase de consulta, ¿sí? Por eso les habla el profe de tanto de los foros como de ese día de la clase de consulta que vamos a tener. ¿Está? Traten de aprovechar y que la clase de consulta sea sobre los ejercicios que no vimos, que no sea tanto sobre los ejercicios que vimos, o en todo caso en breve empiecen a consultar lo que, si le quedó alguna duda de lo que estábamos explicando. De manera a aprovechar los tiempos, ¿sí? Bueno, acá la actividad 5, vamos a volver a la guía porque para no perdernos también. Sí. Ustedes van a ver que yo, cuáles son las que ya resolví. Por ejemplo, acá ya pasamos por la actividad 3, la 4 es la que van a tener que entregar ustedes. Seguimos. Y ahora la 5. La actividad 5, ¿qué les dice? El agua, densidad nuevamente 1 gramo por centímetro cúbico, se eleva a una cierta altura, a 20 grados centígrados le da la temperatura, en un tubo capilar de 0,014 centímetros de radio. Y les hace 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es esta altura? Y después les dice cuál sería el radio a la misma temperatura anterior, pero les cambia cuál sería, en este caso les pregunta el radio, y les da como dato el radio y le pregunta la altura. En el primero, ¿cuál es la altura? Vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula que van a utilizar? Esta es la fórmula de la ley de Joule. ¿Por qué la de la ley de Joule? Si miramos en la guía, ¿qué les dice la ley de Joule? A ver, ¿en qué página estamos? La página 13 de la guía. La ley de Joule les dice, es una expresión, les dice que es conocida como ley de Joule y que relaciona la altura que asciende el líquido dentro del capilar con el coeficiente de tensión superficial, ¿sí? El coeficiente de tensión superficial en este caso es lo que ustedes ven acá con el símbolo de gamma, ¿sí? Este simbolito de acá. La densidad del líquido, o sea, relaciona entonces la altura con el coeficiente de tensión superficial, la densidad del líquido y el ángulo de contacto θ, ¿sí?
En el caso de que estemos hablando, después ustedes van a ver en el ejercicio de laboratorio, ¿sí? La densidad del agua a veces la van a encontrar como 72,6 DINA por centímetros en algunas tablas, o puede también estar redondeado 72 DINAs, o sea, redondeado para abajo o para arriba, 73 DINAs, pero siempre vamos a estar hablando, en este caso sí, de la tensión superficial del agua. En el caso del ángulo tita, el ángulo tita es lo que yo considero, si piensan en un capilar, puede ser una pipeta. Cuando ustedes, por ejemplo, supongan que tienen un vaso con agua y acercan una pipeta sin tener que llevar a la boca, o sea, es decir, sin tener que pipetear, para esto les pido que recuerden cuando ustedes cursaron química en este caso, vieron que sube un poco de líquido en la pipeta. Bueno, esa ascensión de líquido se produce por el coeficiente de tensión superficial. ¿Por qué es tan importante el coeficiente de tensión superficial? Es algo que ustedes van a trabajar no solamente acá en Física 2, sino que lo van a trabajar toda su vida, inclusive el día que se reciban, ¿sí? El coeficiente de tensión superficial a mí me explica por qué el agua, ¿sí? ¿Por qué en el agua, para darles un ejemplo, por qué en el agua se forman gotas? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace o sea, qué son esas fuerzas de cohesión que actúan en el agua? ¿Sí? ¿Vieron ustedes que tienen? Bueno, por química aprendieron que tienen la molécula de agua con los puentes de hidrógeno. Bueno, esos puentes de hidrógeno hacen que esa fuerza de cohesión hacen que esa molécula de agua sí tome la menor superficie posible, ¿sí? Por eso es que se forman gotitas de agua. ¿Por qué es tan importante el coeficiente de tensión superficial? Sobre todo ustedes ahora que están cursando Física 2. Porque el día de mañana ustedes van a ver que el agua de por sí no moja, ¿sí? Es increíble, pareciera de no creer lo que les digo, pero es así. El agua de por sí no moja, ¿sí? Yo el día de mañana que yo quiera aplicar un producto a campo, ya sea un herbicida, insecticida, pesticida, no sé, un fertilizante líquido, me puedo encontrar, si en el caso de un fertilizante, que justo la planta que yo quiero aplicar no produce un buen mojado. Ustedes van a ver con materias más adelante en la carrera, en tercero, en cuarto año, cuando cursan terapéutica y demás, que a veces hasta los productos son tan caros, imagínense que vienen en dólares, que desperdiciar un producto es una pérdida económica importante, más si lo hago a extensión, o lo haga en un invernadero, o lo haga donde lo haga para hacer un ensayo de investigación, o el día de mañana que ustedes quieran controlar, no sé, quieran tirar un herbicida y controlar alguna plaga o alguna maleza, un insecticida la quieren mojar, sí o sí ustedes tienen que romper ese coeficiente de tensión superficial del agua para que se produzca un mejor mojado, ¿sí? Sobre todo porque yo con el agua, ese es mi líquido universal con el que yo voy a estar mezclando todos estos productos químicos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Si yo no logro un buen mojado, voy a estar pensando que tiré determinada dosis y tiré por debajo. En realidad porque perdí un montón de producto. Entonces, ustedes tienen que aplicaciones agronómicas. Aplicaciones agronómicas no solamente está por eso, sino es para que ustedes comprendan la importancia del tema que ustedes están viendo. Porque a veces, por ejemplo, ósmosis no la vuelven a ver en toda la carrera, solamente la ven en Física 2, lo vuelven a ver en ecofisiología, pero lo ven ya desde otro punto de vista como potencial del agua y así lo van viendo. Y sin embargo, son temas importantes que el día de mañana ustedes se van a tener que acordar. Y no es un tema que yo vengo y lo leo así porque sí. Todo esto que yo les estoy diciendo acá es lo que ustedes van a encontrar en los libros y lo que a ustedes se les vino enseñando desde primer año, desde química. ¿Entienden? Entonces, por eso es tan importante. Bueno, este coeficiente de tensión superficial también es el motivo por el cual por ejemplo, imagínense, en un árbol puede estar ascendiendo la savia por justamente una de las tantas propiedades que es el coeficiente de tensión superficial. Un ejemplo diario en las casas puede ser cuando llueve, porque asciende la mancha de humedad o por ejemplo, la mancha de humedad en las paredes, o por ejemplo, cuando ustedes lavan los platos, ustedes quieren limpiar el por qué ustedes están agregando un detergente
al agua, ¿sí? Es para producir un mejor mojado y que esa grasa se elimine y producir un mejor contacto para la limpieza de ese plato. Ustedes están actuando sobre ese coeficiente de tensión superficial. Es decir, acá ustedes encuentran el porqué y el motivo de muchas cosas, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos Profe, entonces. le interrumpo un segundito. Sí. Y pregunto a los alumnos, ¿se dieron cuenta la cantidad de ejemplos que dio la profesora? No es en vano la cantidad de ejemplos que dio la profesora. Primero, porque como ingenieros tienen que saber en qué se aplica todo esto. ¿Sí? Como ingenieros tienen que saber en qué se aplican todo esto. Y segundo, algo menor, pero cuando nosotros tomamos el final, ¿sí? Perfecto, sí, re sirven para el final, sí señor, porque cuando tomamos el final, hacemos preguntas sobre un ejemplo, no pedimos ejemplos sumamente complicados, ¿eh? Búsquenle la beta de aplicación dentro de su ejemplo a lo que es la actividad agronómica, ¿sí? A lo que es la actividad con la tierra. Sin embargo, puede servir como ejemplo también lo que le decía la profesora sobre el ascenso de humedad en las paredes. ¿Por qué no? ¿Ok? Entonces, a medida que la profesora va diciendo esas cosas, no las dejen en el aire, anótenlas, recuádrenlas y después pásenle un resaltador amarillo, rosado, verde. El que tengan. ¿Ok? Pero esto va a ser sumamente fundamental cuando tengan que rendir el final. ¿Estamos? Y también para que ellos vean por qué estudian Física 2. Y para que le encuentren el sentido a la Física 2 y puedan explicar de manera sencilla o con los fundamentos que se les está dando acá lo que está ocurriendo a su alrededor. Porque fíjense los ejemplos sencillos y cotidianos que se están dando. ¿Sí? No estamos hablando de, bueno, estos son procesos que se producen en la Estación Espacial Internacional. Tipo, ¿qué me importa? ¿Estamos? Exactamente. Uh-huh. Bueno, y siguiendo un poquito con esto, tenemos entonces coeficiente de tensión superficial, van a considerar la densidad del líquido y el ángulo de contacto. ¿Qué quiere decir el ángulo de contacto? Ustedes siempre imagínense la pipeta, que es algo que conocen, o un árbol, por ejemplo, una línea imaginaria, ¿sí? Bien vertical. Y el ángulo de contacto sería el ángulo que se forma cuando asciende el líquido con esa línea vertical, bien vertical. Que en este caso, como estamos hablando de un ascenso capilar, ese ángulo es 0. Y ustedes, por algo vieron matemática, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. 1, exactamente. ¿Y si les pregunto el coseno de 90? 0. Perfecto, exactamente. Bueno, acá yo les hice más sencillo porque es simplemente reemplazar, ¿sí? 2 por la tensión superficial del agua, eso lo tienen en la guía. Es más, les di el dato. Es de 72,6, lo pueden poner 72 o pueden poner 73. Coseno de tita me acaban de decir que es 1. Densidad del agua, si ponen 72,6 DINA por centímetro, estaríamos trabajando en CGS. Entonces la densidad van a poner así como está acá, 1 gramo por centímetro cúbico, y por el radio, que sería en este caso de 0,014. Bueno, esta altura yo les puse la respuesta acá, 10,5 centímetros. Esta es otra forma que ustedes pueden tener en cuenta siempre que ustedes lleguen, y si pusieron todos los valores como tiene que ser, si se relaciona a lo que yo les estoy pidiendo, o sea, si yo les pido altura, acá jamás me puede dar gramo por centímetro cúbico o cualquier otra unidad. Me tiene que dar una unidad de longitud. ¿Se entiende? Siempre una unidad de longitud porque estoy pidiendo altura. ¿Está? Esa es la manera que el día de mañana para cualquier materia a ustedes les va a servir. Si el resultado que yo obtuve
con la unidad que obtuve y de acuerdo a la consigna que me pide, yo puedo estar tranquilo y decir si está bien, lo calculé bien, porque es una unidad coherente con lo que me están pidiendo. ¿Está? Bueno, y el ejercicio B, ¿se acuerdan que en vez de ser altura les pedía radio, creo que era? Esperen un segundito. En el ejercicio 5B si era el radio y les dice que, y les daba el dato de altura. Es decir, ¿qué van a tener que hacer ustedes acá? Despejar radio, ¿sí? Y en este caso el dato de altura, si yo despejo radio acá, ¿qué sería? Radio está multiplicando, radio está dividiendo, porque eso es lo que está haciendo con la función principal, está dividiendo, abajo va a pasar acá multiplicando. Si la altura queda multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿sí? De esa manera despejan el factor de radio y acá tienen la respuesta. ¿Está? Es simplemente reemplazarlo. Sí. ¿Cómo yo sé que el coeficiente es 72,6, usted dijo? Está en la guía y si no pueden buscar tablas, existen tablas de referencia que las pueden poner en Google, las pueden poner, hay tablas de referencia para todo, sobre todo, por ejemplo, cuánto es la densidad del agua, cuál es el coeficiente de tensión superficial del agua, ese tipo de cosas, ustedes las buscan y saltan enseguida las tablas de referencia, ¿sí? A su vez, en la bibliografía que nosotros les ponemos, también están tablas de referencia con esos valores. ¿Está? Pero si ustedes leen, acá miren, en la actividad 6, ustedes tienen la tensión superficial del agua. Yo no me quise apurar tanto porque en la actividad siguiente de por sí se les da. Vieron que les puso acá 73, en este caso sería, lo leen así, 73 por 10 a la menos 3 newton por metro. Ese es el coeficiente de tensión superficial del agua. Lo único que hizo acá al poner 73 por 10 a la menos 3 es redondear para arriba al 72,6, que es el valor de tabla. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Fíjense cómo se acompaña la tensión superficial con una determinada temperatura. Entonces ahí ya estamos viendo la dependencia de la tensión superficial con la temperatura. ¿Ok? Entonces si van a buscar en tablas el coeficiente, que está todo tabulado, tienen que fijarse la temperatura específica de trabajo. En este caso, por ejemplo, 20 grados. ¿Hola, puede volver a explicar la fórmula? Dice una alumna. Sí, no hay ningún inconveniente. Miren, en la fórmula, inclusive en la fórmula que yo les puse, copié la de la guía. Vamos a la de la guía porque ustedes tienen la guía con ustedes. Esto es ley de Jurin. Sí, o sea, ley de relación Jurin. entre la capilaridad, entre el ascenso capilar y la tensión superficial. Acá tienen la fórmula. Es 2 por la tensión superficial del líquido del que se trate. En este caso nosotros, no sé si en la consigna estaba, voy a mirar la consigna acá, permiso. A ver, sí, acá justo les puso en la actividad 5 que era el agua. A veces si nosotros no le ponemos qué líquido es, ustedes tomen como referencia el del agua, porque a veces les puede decir el de la savia, y por no ponerle unos valores mucho más largos, más números, a veces le decimos que tomen como que, o que asimilen al coeficiente de tensión superficial del agua. Si miramos acá, entonces, la fórmula que calcula, o la ley de Jurin que calcula la altura en función de ¿qué? 2 por el coeficiente de tensión superficial del líquido que se trate, en este caso el agua, por el coseno de tita. ¿Qué es el coseno de tita? Es el ángulo de contacto. Eso que yo les explicaba hoy, imagínense una línea vertical, un eje vertical, y si estamos hablando de ascenso o descenso, también puede ser, ustedes tienen que en el caso de ascenso, el ángulo va a ser igual va a ser recto, digamos, va a ser paralelo a esa línea vertical que yo les pido que se imaginen. Por eso es que lo tomamos como coseno de 0. Ese ángulo de contacto es 0. Dividido, acá tendrían que imaginarse dos paréntesis, dividido, ¿qué cosa? La densidad de ese mismo líquido
por la aceleración de la gravedad, eso es G, por esta R minúscula que es el radio. ¿El radio de qué? Del capilar que se trate. En el caso de una pipeta, nosotros les damos el valor. En el caso de los árboles, y también le vamos a dar un valor, porque en el árbol también ustedes tienen que pensar, ustedes por algo vieron en primer año morfología, ¿sí? Saben cómo circula el agua hacia arriba, llega hacia las hojas, cómo va el agua hacia las raíces. ¿Se acuerdan de eso o no? Ya que estamos relacionando. ¿Cómo circula el agua hacia arriba? ¿Por qué tipo de capilares? ¿Cómo se llama? ¿Floema o xilema? Ahí va una ayuda. Xilema. Y acá que dice, ¿vieron? ¿Qué diámetro deberían de tener en el punto 6 los capilares del xilema de los árboles? Fíjense, que está bien la respuesta de la compañera, para que la tensión superficial sea una explicación satisfactoria del ascenso de la savia a la copa de un secuoya gigante de 100 metros de altura. Suponer la tensión superficial de la savia, que es igual a la del agua, entonces les pone acá les voy a poner un por con un punto, no, venía poniendo con las X. Ahí, para que se entienda mejor. 73 por 10 a la menos 3 newton por metro cuadrado. El ángulo de contacto, esta coma vamos a sacar, sería tita igual a 0 grados, sigue siendo coseno de 1. Entonces, coseno de 0 sería 1, densidad del agua. Y acá les pide que resuelvan el ejercicio. Ya les da en MKS, entonces utilicen todo en MKS. ¿Estamos? Fíjense que pasamos de un ascenso capilar en una pipeta a qué diámetro tendría que tener. En este caso, si les habla de diámetro, ¿qué van a despejar? Si me pide qué diámetro deberían de tener los capilares, ¿cuál es el factor que yo tengo que calcular acá? El radio. Bien, perfecto. Van a tener que hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, despejar radio, de la fórmula de Yurim. ¿Estamos? Seguimos. Profe, ¿Sí? pregunto, ¿a ese radio tendrías que multiplicarle por 2 para que te dé el diámetro? Exacto. Sí, porque diámetro, ¿qué es? ¿Se acuerdan de matemática? ¿Cuál era la fórmula? Era una formulita cortita. 2 por radio. Exactamente. ¿Todos se acuerdan de eso o no? Entonces, fíjense que acá yo voy a despejar radio, pero voy a tener que hacer un cálculo más. Porque lo que me está pidiendo en realidad, ¿qué cosa? Es diámetro. ¿Sí? Y el diámetro es 2 por radio. O sea que al radio que lo obtengo, yo voy a tener que multiplicarlo por 2. Está perfecta la pregunta del compañero, pero también está bueno para que ustedes recuerden lo que vieron anteriormente. Porque acá no les pide radio, sino que les pide diámetro. ¿Estamos? ¿Pasamos al otro? Bien. En la actividad 7, vamos a mirar la guía otra vez. Yo estoy haciendo lo mismo que harían ustedes, o lo que yo les pediría, o cualquiera de los profes les pediría a ustedes que hagan en clase presencial. Por eso no se preparó un PowerPoint, ¿sí? Para que ustedes vayan de la guía a lo que tenían que resolver, que en ese caso el Word sería como su cuaderno. ¿Está? En el ejercicio 7, ya nos quedan nada más que 2 ejercicios. En el 7 dice, halle la fracción de volumen que se sumergirá al flotar en mercurio un trozo de cuarzo. La densidad relativa del cuarzo es de 2,65 y la del mercurio de 13,6. Bueno, mientras que voy al Word, ¿alguien me puede decir, se acuerdan lo que es densidad relativa? ¿Por qué me habla de densidad relativa?
Porque compara las densidades. La densidad del agua. Exacto, o sea, estamos comparando la densidad de cualquier líquido con la del agua, tomando como referencia de la del agua. Por eso estamos hablando de densidad relativa y por eso en la consigna no hay unidades. Se anula al hacer una comparación, si estoy haciendo, se anula una unidad con la otra. ¿Está? Bien, esto también es en realidad yo la uso mucho porque me sirve mucho como para guiarme, hacer un pequeño esquemita, ¿sí? Imagínense un recipiente. Acá les puse, esto es el símbolo del mercurio, ¿sí? Entonces en este caso yo ya sé que el líquido es el mercurio. Les dibujé en rojo el cuarzo y le puse la fuerza. Vieron que ustedes siempre en física 1 hacían análisis de fuerza, la fuerza que va para abajo es la del peso y en este caso tiene una correspondiente de ¿qué? ¿Se acuerdan del principio de Arquímedes? Empuje. De empuje. Es decir, acá estaríamos, si vamos a la guía, hablando ya del principio, donde estaba el principio de Arquímedes. ¿Qué decía el principio de Arquímedes? Acá. El principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en el seno de una masa líquida en reposo recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, ¿sí? Es decir, acá tienen el cálculo. La densidad por la gravedad y en este caso la V grande o V mayúscula, para que no se confundan, es volumen. Entonces, en este caso vamos a estar hablando de densidad de quién, si es el empuje del líquido del que se trate. Entonces, conociendo eso que acabamos de ver, decimos que el empuje sería ¿qué cosa? La densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Y en este caso decimos que así como recibe una fuerza hacia abajo del peso va a ser igual al empuje del líquido. Ese cuerpo va a estar recibiendo un empuje. Entonces yo acá, basándome en esta igualdad, la detallé acá abajo. ¿Qué puse? Densidad, siempre puse lo mismo, ¿sí? Puse lo mismo que dice acá. Peso va a ser igual al empuje, listo. Hacemos todo por empuje. ¿Densidad de quién? En este caso del peso no voy a estar hablando del líquido. Vamos a estar hablando de quién, de la densidad del cuerpo, ¿sí? Por la aceleración de la gravedad por el volumen del cuerpo. Va a ser igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad ¿por qué les puse volumen sumergido? Ese quiere decir sum. Porque lo que quise decirles acá sería, vieron que acá no está todo el cuerpo sumergido, por eso yo les puse una H sum acá y les indiqué acá. Nosotros lo que estamos queriendo averiguar acá que es, ¿cuál es la fracción? Hay la fracción de volumen que se sumergirá, ¿sí? Ese trozo de cuarzo, porque no está totalmente sumergido el cuarzo, sino que es una fracción, ¿sí? Entonces, esa fracción de volumen sumergida es la que yo quiero saber. Por eso puse V sum. Bien. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? Si miramos esta primera expresión acá, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Que tenemos en ambos lados, tenemos la gravedad, entonces un factor que simplifico, se anula, ¿sí? ¿Y qué puse acá abajo? Ya, hago de cuenta, simplifiqué gravedad, entonces esto es simplemente para ahorrar un paso, chicos. Si a ustedes les confunde, yo vuelvo a copiar y tacho gravedad, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta que se simplificó. Si no, es simplemente ustedes miren la fórmula, piénsenlo, ¿por qué no parece gravedad? Y es porque está en ambos términos, entonces se simplifica. Tienen densidad del cuerpo, vuelvo a poner densidad del cuerpo, densidad del líquido, y acá puse A por H en ambos lados. ¿Qué es A por H? El volumen. El volumen, ¿sí? Cambió de variable, digamos. No cambié, desglosé volumen. Claro. Desglosé volumen porque recuerden que lo que estoy haciendo, simplemente estoy trabajando con las fórmulas matemáticas que conozco, usando artilugios matemáticos para poder hallar la fracción de volumen en que se va a sumergir ese trozo de cuarzo, porque el único dato que yo tengo es densidad.
Y como es densidad el único dato que yo tengo que llegar a un momento en donde yo pueda trabajar nada más que con las densidades, que es el único dato que me dio el problema a mí. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos. Si área por altura, en este caso, altura del cuarzo, la fracción, ¿sí? Y área por la altura sumergida, siempre estamos hablando del área de quién? Del cuarzo. Entonces, ¿qué hago acá? Simplifico área. ¿Estamos? Nuevamente, sigo dejando lo que me resta, digamos, de cada lado de la expresión matemática. Entonces tenemos densidad del cuarzo por, en este caso me queda la altura del cuarzo, del otro lado me va a quedar densidad del líquido por esa altura sumergida que yo les puse acá en el gráfico. Nuevamente, ¿qué hago? Hago proporción y despejo. ¿Despejo para qué? Para que yo pueda usar entonces los valores que sí tengo. Es decir, densidad del líquido, acá estaba multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo, altura del cuarzo estaba multiplicando, lo pasé del otro lado dividiendo, puse los factores del mismo lado, ¿sí? De un lado las densidades y del otro lado puse las alturas. Entonces, ahí yo ¿qué hago? Reemplazar. ¿Cómo reemplazo? Densidad del cuarzo dividido la densidad del líquido. Es decir, sería 2,65 dividido 13,6. Si alguno tiene la calculadora del celular, lo hace rápidamente y van a ver que le da 0,2. ¿Sí? Es decir, que de acuerdo a lo que me preguntó el problema, ¿cuál es la fracción que está sumergida? 0,2. Yo lo puedo dejar así o directamente expresar en porcentaje. Acuérdense que si ustedes hablan de una torta o como hacíamos antes, ¿se acuerdan en matemática cuando recién aprendíamos? Y hablamos de fracciones o de proporciones. Si ustedes hablan de la mitad o de una media fracción sería 0,5, en este caso 0,2 para llevarlo a porcentaje, lo haría por 100 para expresarlo como un 20%. Eso si quieren expresarlo, si no el problema terminaría nada más que acá en 0,2. ¿Está? ¿Se entiende? Yo si no me dicen que se entiende, sigo avanzando. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, y aquí llegamos al último problema de la serie, que es la actividad 8. Este es el grafiquito que ustedes tienen acá en la guía, yo simplemente lo pegué. ¿Estamos? Y resolví una sola de las cuestiones y la otra se la dejé para ustedes. Una sola de las preguntas. ¿Está? Bien. Acá, ¿qué les decía el ejercicio? Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de lado flota en la superficie de separación de aceite y agua. ¿Cómo lo indica la figura? Su cara inferior está a 2 centímetros por debajo de la superficie de separación. Y lo que me entrega acá es la densidad del aceite, que dice que es, en este caso, de 0,6 gramos por centímetro cúbico. Si acá me dice que la densidad del aceite es 0,6 gramos por centímetro cúbico, y yo tengo dos líquidos. Uno es aceite, el otro es agua. ¿Quién está arriba y quién está abajo? El aceite aceite está arriba, arriba y el porque agua tiene menor abajo. densidad. Exacto. profe. Sí, exactamente. Yo igual, de todas maneras, les hice más abajo un grafiquito a mano alzada, van a encontrar, ¿sí? Agua abajo, aceite arriba, y es justamente por la densidad. Esto que está acá, que bueno, yo no soy buena dibujando, ¿no? Pero lo que le quise poner es que este es el cubito de madera, ¿sí? Este es un gráfico de ayuda, ojo, estos son los 8 centímetros, porque si él me dice que el cubo de madera tiene 10 centímetros y hay 2 en el agua, quiere decir que hay 8 centímetros en el aceite, ¿está? Lo mismo dibujé acá el cubito de madera, ¿sí? Se los hice en 2 colores, les puse los 2 centímetros que serían acá, que están en el agua, y los 8 en el aceite,
haciendo el cubito de madera, ¿está? Pero ¿por qué eso? Es por la resolución, simplemente para que yo me explique mejor. Porque yo acá les pido, en el punto A se les pide, perdón, ¿cuál es la masa del bloque? Está, nuevamente acá nosotros tenemos que considerar que tenemos un bloque de madera, ¿sí? Tenemos la fuerza, acuérdense, peso, empuje, y nuevamente trabajamos con el principio de Arquímedes, ¿sí? A todo cuerpo con un determinado peso va a recibir un determinado empuje del líquido, pero en este caso, ¿qué pasa? Los líquidos son 2, el cubo de madera está en medio, bueno, no justamente en el medio, está 2 centímetros en el agua y 8 en el aceite. Quiere decir que está recibiendo un empuje en una parte del agua y en otra parte va a estar recibiendo un empuje de parte del aceite. ¿Está? Entonces, cuando yo miro la fórmula del empuje, ¿vieron? ¿Se acuerdan que era densidad de líquido por la gravedad, por el volumen? Al hacer la igualdad, yo puedo decir lo mismo, ¿sí? En el peso, densidad por gravedad por volumen. Y lo que hago acá es simplemente cumplir con esta igualdad, ¿sí? Para poder calcular el peso. O después ustedes hagan la masa, ¿sí? Hago densidad del agua, o sea, en un primer caso, ¿qué va a recibir ese cuerpo? ¿Sí? Acá ustedes tienen. ¿Qué tienen acá? Yo puedo inclusive hacer un pasito más. Ay. Acá, si ustedes quieren, y ponerlo así, miren. Vamos a hacerlo ahora, por las dudas para no confundirnos. Me quedó medio grande. Sí, pero ¿por qué les pongo un pasito más? Porque acá, ¿a qué me estaría faltando a mí? Por la gravedad. Y acá también, ¿sí? Por la gravedad. ¿Estamos? Entonces yo lo único que hice fue acá, fue nada más que reemplazar, ¿sí? Reemplazar por la fórmula, ya que digo que el peso es lo mismo que el empuje, reemplazo. ¿Y el empuje de quién? De ambos líquidos, porque hay una parte del... hay una parte del cubo de madera que está recibiendo un determinado empuje y otra parte está recibiendo un empuje de parte del aceite y una parte está recibiendo el empuje de parte del agua. Eso es lo que le quise poner acá, chicos. Profe, ahí delante del agua, a ver, en el primer término, sí, dice densidad del agua por gravedad por volumen H de agua. Ahí sí, está. me acabo de dar cuenta. Eso es por copiar y pegar, sinceramente. Ahí está. Y después, al final del problema, le leo una cuestión que preguntan del problema 7. Bueno. Esperen un segundito que terminamos con esto para que quede y se entienda, porque si no, ahí estamos. Ahí parece que quedamos. Bueno, ¿qué les quise poner? Entonces, que hay una parte del cubo, entonces, que se va a calcular así, densidad del agua por la gravedad, por el volumen que está sumergido en el agua, más, ¿sí? La densidad del aceite por la gravedad, por el volumen que está sumergido en el aceite. ¿Por qué les hice un paso más? Simplemente para que vean que puse lo mismo, que es la fórmula del empuje, y que lo que hice fue simplificar el término de gravedad acá ya, ¿sí? Acá. Así como está acá, no lo puedo simplificar porque hay un más. De este lado, cuando yo ejerzo la igualdad de un lado de la fórmula y del otro, sí me queda gravedad de un lado y gravedad del otro, y yo lo puedo simplificar. ¿Se entiende? Bien, una vez que yo simplifico el término o el factor de gravedad, me va a quedar ¿qué? Densidad del agua por volumen del agua más la densidad del aceite por el volumen del aceite. Y acá abajo les puse, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico por cuál es el volumen que está sumergido, el volumen de ese cuerpo que está sumergido en el agua y más la densidad del aceite por cuál es el volumen de ese cuerpo que está sumergido o que se encuentra en el aceite. Si miramos el gráfico,
Por eso les puse justamente acá el gráfico del cubo de madera. Cuando yo les pido volumen de un cubo, ¿cómo lo calculan? Si yo les dije hoy acá en la consigna, a ver, miremos la consigna de acá. ¿Qué les dice? Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de lado. ¿Cómo calculo el volumen? A ver, piensen. Largo por ancho por El lado alto. del cubo. Perfecto. Exactamente. Es decir, lado por lado por lado. ¿Sí? ¿Cuánto está en el agua? 2 centímetros. Entonces hago 10 por 10 por 2 centímetros. Por eso está entre paréntesis cómo calculé el volumen. Del otro lado, el volumen del aceite sería lo que me quedó. 10 por 10, pero por 8 nomás ya de altura. ¿Sí? Una pregunta, ¿de dónde Sí, escucho. sale? O sea, ¿cómo sabe que va a 8 centímetros? Por lo que te dice la consigna. Viste que acá en la consigna, si ustedes leen, les dice, un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de lado flota en la superficie de separación de aceite y agua, como lo indica la figura. Y acá les dice, su cara inferior, o sea, la parte de abajo, está 2 centímetros por debajo de la superficie de separación. ¿Sí? Si está 2 centímetros por debajo de la superficie de separación y es un bloque cúbico, un cubo, ustedes, en este caso, yo tengo que asumir que es un cubo perfecto, o sea, lado por lado por lado, tiene 10 centímetros por 10 centímetros por 10, es decir, 10 centímetros de ancho por 10 de alto por 10 de largo, ¿sí? Y si yo digo que la cara, o sea, la parte de abajo del cubo está 2 centímetros, por eso les hice este grafiquito de acá. Yo sé que por ahí a veces uno Ya entendí. en la consigna se pierde. Si yo lo miro de frente al cubo, tiene 10 centímetros. Si lo miro de frente, está 2 centímetros metido en el agua y está 8. Yo nomás hago la resta, ojo, ¿eh? Si se supone que tiene 10 de alto y están 2 en el agua, el resto me queda en el aceite, o sea, serían 8 centímetros en el aceite, ¿se entiende? Sí, gracias. Y acá yo lo que le hice fue el cubito, el cubo de madera. ¿Está? Dibujé el cubo justamente para no perdernos con, porque yo entiendo que es una pregunta bastante, es para pensarlo, digamos, ¿sí? Yo ninguna de estas explicaciones están, sino simplemente ustedes, si lo piensan y lo van razonando, si les dice que 2 está en el agua y 8 lo que me queda en el aceite, ¿está? Y tengo que hacer esa aclaración yo acá, porque si no, no voy a llegar nunca al peso, ¿está? Es por eso que yo puse dónde está la densidad del agua, cómo calculé el volumen de lo que está en el agua. Por ende, si acá me quedó 2 centímetros de esa altura en el agua, o 2 centímetros si quieren de profundidad está metido en el agua, es lógico que me quede 8 centímetros en el aceite. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, y el ejercicio B lo van a hacer ustedes, que acá, miren, acá yo les puse 784 les puse, acá me tomé el trabajo de ponerles los dos, la misma respuesta le puse en Newton por metro cuadrado o Dina por centímetro cuadrado, eso ya, para que ustedes si quieren practicar un poco de unidades ahí lo resuelvan, que es el punto B, que acá no lo copié pero está en la guía. ¿Cuál es la presión manométrica en la cara inferior del bloque? ¿Sí? Y si ustedes miran la respuesta, siempre tengan en cuenta que presión les va a tener que quedar así, ¿sí? Área por la presión ejercida por unidad de fuerza, ¿está? Por unidad de área. Ay, perdón, sí. Fuerza por unidad de área. Sí, perdón. ¿Está? Para que controlen las unidades. ¿Alguna pregunta? Había una pregunta del punto 7 que me dijiste. Del punto 7, pregunta un alumno. HC representa la altura de qué? Ah, perdón, lo vamos a aclarar acá. Lo voy a poner acá al costado. Del cuarzo. Del cuarzo. HC es la altura del cuarzo. En el punto 7, SL, ¿qué era? A ver, SL. Densidad del líquido.
Lo voy a poner acá. Ah, SL, claro. En realidad no es una S, No, sino no que puede, sí, perdón. cuando buscas en los símbolos densidad, en el Word te pone esa. Claro. Insertar símbolo. Ahí está. Bien. Eso SL, es. sí. Eso ¿Ven es. por qué no le quisimos subir de una el Word? Porque si no había que bajarlo, alguno que ya haya bajado. Entonces ahora cuando terminaba aclaramos todas estas cosas. Densidad del líquido sería acá. Bien. A ver, dentro de esa misma pregunta sobre qué era el HC, también preguntaba, ¿hay que dividir el cociente de las densidades por ese valor para hallar H sumergida? Claro, lo que pasa es que acá, acuérdense, esto es un artilugio matemático. Es como hicimos hoy, ¿se acuerdan cuando calculamos, cuando yo pasaba de un vaso al otro y demás? Hay un valor que yo no tengo qué altura está sumergida del total de la altura del cuarzo, ¿entienden? Porque el problema a mí no me entrega eso. Lo único que a mí el problema me entregó fueron las densidades relativas, la del cuarzo y la del mercurio. Y para que yo pueda trabajar, cuando yo llego a esta parte de la ecuación, ¿sí? Yo no tengo. Entonces es un factor o un número, un valor que a mí no me entregó el problema. Ni la altura del cuarzo, ni cuánto está sumergido. Pero que no nos importan, de hecho, cuánto valen. Claro, porque en realidad ustedes tienen los otros valores y pueden hacer esto. ¿Entienden? Por proporción ustedes pueden poner de un solo lado todos los valores que tienen, es decir, agrupar las densidades o hacer una proporción con las densidades, por lo tanto van a hacer una proporción de las alturas y eso le va a permitir a ustedes trabajar con los valores que sí tienen. ¿Por qué? Porque esto es una igualdad, me está diciendo que la densidad del cuarzo dividida la densidad del líquido va a ser igual a que yo considere la altura sumergida de ese cuarzo sobre la altura total, ¿entienden? Así es como ustedes leen la igualdad. Hacer el cálculo con las densidades me va a permitir a mí obtener esa fracción. No sé si se entiende mejor. Perfecto, No sé. profe, gracias. ¿Sería el 20% está sumergido del total? Sí. Que no sabemos cuál es, correcto. Correcto, el 20% está sumergido. Corríjale ahí, profe, que le puso, le corrigió. Ese. Fracción sumergida al total. Está. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ese es el último ejercicio. Ustedes solamente tienen que responder o hacer lo que se les puso en rojo, ¿sí? Igual de todas maneras, cuando ustedes vean este archivo, mirar el archivo después completo primero, ¿sí? Trabájenlo, léanlo y tengan en cuenta... Sí, vuelvan a realizar los ejercicios Profe, que disculpe. se desarrollaron. ¿Sí? Yo tengo todas las dudas con el tema del último ejercicio, el B, donde dice ¿cuál es la presión manométrica en la cara interior del bloque? Uh-huh. ¿Cuál sería tu duda ahí? ¿Vos querés saber cómo tendrías que hacer? La presión manométrica, ¿cuál es la presión manométrica? A ver, fíjense en la guía, si miramos. ¿Cómo se define la presión manométrica? Ah, mirá en la guía. Así como ustedes están buscando, voy a buscar yo también. Ahí nomás, profe. Acá. Presión absoluta menos presión atmosférica. Se mide, acá tengo, se mide tomando la presión. Acá tienen, miren. Igual a cero. Puede ser negativo. Claro, en la página, exacto, en la página 4 tienen, que es lo que está leyendo la compañera, ¿vieron? Acá, ¿vieron que acá está en negrita presión relativa, igual a la presión que ustedes tienen, menos la presión atmosférica? Eso quiere decir presión sub-cero. Y ahí les pone la fórmula. La presión relativa manométrica en realidad viene porque nosotros, ¿con qué medimos la presión? Con manómetro. Sí. ¿Está? ¿Está? Por eso le dicen presión relativa manométrica. Entonces, a mí lo que me está pidiendo el problema acá al final, en el ejercicio B, que justo acá no tengo la consigna, vamos a mirar acá en la guía.
espérenme un segundo. Un segundito. Me dice, ¿cuál es la presión manométrica en la cara inferior del bloque? Nuevamente, ustedes acá, ¿qué van a hacer? ¿Yo con qué me guiaría? Por eso les dejé en realidad, bueno, no sé si no los confundí más, le dejé la figura al final para que ustedes se guíen para responder la pregunta B, ¿sí? La presión manométrica acá, ¿sí? Quiere saber la presión manométrica allí. Cuando yo considere esa presión, ¿vieron cómo yo analicé los volúmenes? Ustedes también van a tener que tener en cuenta que el cubo, ¿sí? Tiene 10 centímetros, pero en una parte, ¿sí? La presión va a estar ejercida ¿por quién? Ustedes acá tienen dos líquidos, ¿eh? En una parte va a estar ejercida por el agua y otra parte va a estar ejercida por el aceite. Nuevamente, ustedes pueden trabajar con esa igualdad de peso, en este caso, ¿sí? La igualdad que hicimos acá arriba, peso igual al empuje y trabajar, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros ahí hicimos un detalle cuando calculamos los volúmenes? Hicimos un detalle, ¿sí? De cuánto tenía en el agua y cuánto tenía en el aceite. Ustedes van a tener que hacer ese detalle. Van a tener que tener en cuenta de sumar esas presiones, es decir, la presión manométrica va a ser igual a la presión que ejerce el aceite por la presión que ejerce el agua. ¿Está? Y cuando estamos hablando de presión manométrica o relativa, simplemente estamos hablando de que de hacer densidad por gravedad por altura. ¿Densidad de quién? Van a tener de un lado del más la densidad del aceite, del otro lado van a tener la densidad del agua. La gravedad va a ser la misma y la altura sí, ustedes ahí tienen que hacer su análisis, por eso yo les puse este grafiquito acá. No sé si me explico. ¿Sería la diferencia de altura ahí? Exactamente. Ustedes van a tener que hacer acá el mismo detalle como hicimos allá arriba, van a tener que pensarlo y hacer. Fíjense que acá ustedes ya tienen la respuesta. Esto lo van a tener que analizar, lo van a tener que razonar nuevamente otra vez, por eso yo les hice un gráfico acá de cuánto está en el agua, cuánto está en el aceite, cuánto es la altura total. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Van a tener que considerar en el punto inferior, o sea, cuánto es la altura total. ¿Se entiende? Ahí pensando un poquitito, ¿cuál es la altura, la profundidad final? ¿20? No. En la superficie inferior del bloque de madera. 2. No. Acuérdense cuando yo hoy les mostré. 8. No, porque estamos hablando en el inferior, chicos. Fíjense el esquemita. ¿Cuál ¿10? sería la ¿cuál Ah, en sería el fondo del recipiente. No, en el fondo del recipiente no. Te dice, ¿cuál es la presión manométrica en la cara inferior del bloque? ¿De qué bloque? El bloquecito de madera. Claro. ¿Cuánto sería? 10. Ahí 12 tiraron, centímetros. profe, 12 centímetros. No, ¿por qué 12 centímetros? ¿Qué? ¿Me aumentó 2 centímetros más? No. ¿Por qué van a sumar, La chicos? cara 18. inferior. No, yo quiero saber cuánto es la presión acá, abajo del bloque. El bloque no es que va a expandirse, ni mucho menos. El bloque tiene 10 centímetros de altura. Si yo quiero saber cuánto es la presión acá, es en los 10 centímetros de altura. ¿Cuánto es la presión ejercida acá sobre el final? A ver, capaz que acá le faltaría al dibujito alguna cosa más. ¿Cómo harían esto? No sé, o si no les detallo, Fer. ¿Qué opinas? No Porque sé, ustedes, para mí está sencillo, profe. ustedes, chicos, acá, a ver, vamos a mirar, vamos a leer de vuelta la consigna, ¿sí? Así lo pensamos todos juntos. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de lado. ¿Sí? Cada lado del bloque tiene 10 centímetros.
Flota en la superficie de separación de aceite y agua, como lo indica la figura. Fíjense acá. ¿Qué tiene la figura acá? 10 centímetros de qué tiene acá. Aceite. De De aceite. aceite, perfecto. Y acá, 10 centímetros de... De agua. Agua. El agua. Bien, bien. Cuando yo voy a considerar el punto inferior, capaz que en esta figura se explica mejor, ¿eh? Cuando yo voy a considerar el punto inferior acá del bloque, ¿cuál es, a ver si les pregunto así, cuál es la profundidad total de los líquidos que están ejerciendo una presión sobre ese punto? Ahí donde les señalo, acá abajo, en la cara inferior. Arriba de esa cara inferior, el bloque está bien. Tiene 2 centímetros metido en el agua, por ende yo, como sé que tiene 10, miren, razonen conmigo, tiene 2 centímetros en el agua. Por ende, si el bloque tiene 10 centímetros de altura, entonces 8 está en el aceite. Pero el aceite, fíjense ustedes acá, que les indica cuánto es la capa de aceite encima. 10. Centímetros. Acá hay 2 centímetros, o sea, por eso yo hice acá el otro grafiquito. A ver acá puede ser que les explique mejor. Miren acá el gráfico del Word, que yo les hice a mano alzada. Está bien, 8 hay del bloque porque el bloque tiene 10, pero el aceite tiene 10 centímetros la capa de aceite y 10 centímetros la capa de agua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo los 8 centímetros acá del bloque, pero a su vez tengo un 2 centímetros más acá de capa de aceite. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan que calcular, por ejemplo, cuánto es, a ver si yo les digo, en este punto medio, si quieren, del bloque, ¿cuánto sería la altura del aceite que ejerce una presión? 10. 0. No, 0 no, porque está dentro del aceite. 8 centímetros del bloque están dentro del aceite y a su vez arriba tiene 2 centímetros más. 10 Entonces, centímetros. 10 centímetros de aceite me están ejerciendo una presión a mí acá. Tengo una capa de 10. Imagínense que ustedes están situados acá. En la cara inferior del bloque están sumergidos. Hagan de cuenta que son buzos, están sumergidos acá. Bajo, no sé, hagan de cuenta que esto es petróleo. Ustedes están con la capa arriba y están sumergidos acá en el río o en el mar, donde quieran. ¿Sí? Y yo tengo acá 10 centímetros de una capa de aceite de petróleo. ¿Sí? 10 centímetros, pero a su vez tengo lo que está en el agua porque yo no estoy metida en el petróleo, estoy metida 2 centímetros más abajo de esa capa de separación. Entonces tengo una capa por encima de 10 centímetros de aceite y ¿cuánto me ejerce la presión el agua? ¿10 centímetros o cuánto? 2. 2 centímetros. 2 centímetros. Nosotros lo que estamos queriendo acá es que ustedes piensen cómo van a hacer el cálculo, porque fíjense que es una cosa tan sencilla, pero que hay que pensarla. Tienen que trabajar porque ustedes se están olvidando estos 2 centímetros acá arriba. ¿Está? En este caso a mí ya me está pidiendo en la cara inferior del bloque. Entonces yo ya no considero solo la altura del bloque, estoy considerando presión manométrica del líquido, si quieren. ¿Sí? Presión relativa que ejerce esa capa de fluido. Y tengo 2 fluidos, aceite y agua. El agua es la que menos me ejerce presión acá porque tengo 2 centímetros nomás metido en la cara inferior, está a 2 centímetros por el límite de separación. Pero arriba tengo una capa de 10 centímetros de aceite. ¿Está? ¿Se entiende ahora? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe. Está. Cualquier cosa, chicos, este es un ejercicio que lo podemos mirar en una clase de consulta o lo podemos ver por el foro o nos hablan siempre. Acuérdense que ustedes van a tener contacto durante todo el trimestre con nosotros. ¿Está? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Al decir cara inferior del bloque, ¿está considerando desde la línea hacia abajo? O sea, ¿solo los 10 centímetros de agua o cómo es? No, ¿Cuenta todo para hacer el cálculo? No. Los 10 centímetros de agua no, porque la cara inferior del bloque, acordate que está a 2 centímetros más por debajo de la línea de separación, te dice. Sí, es un... 10 centímetros de aceite, ¿sí? Y los 2 centímetros de agua.
como pregunta acá Tomás. Acuérdense, en la cara inferior del bloque serían 12 centímetros, consideraríamos 12 centímetros únicamente en el caso que se tratase de un solo líquido. Pero como acá tenemos dos líquidos diferentes, ¿sí? Tenemos que ver cuánto, ¿sí?, es lo que ejerce de presión el aceite y cuánto es lo que ejerce de presión el agua. Disculpe, profe, la clase queda grabada, no, nos olvidamos de grabar, chicos. Estuvimos con problemas en el aula que... Sí, casi nos morimos sinceramente porque no podíamos ingresar. Se nos pasó a grabar. ¿Sí? Se nos pasó a grabar. Profe, Diga. Sí. ¿este Word lo suben al aula? Sí, así como está. Con las correcciones que ustedes me acaban de pedir que haga o los detalles que me pidieron, así como está, yo lo subo al aula ni bien terminemos la clase. Ah, bueno. ¿Y en qué sección estaría eso? ¿En trabajo práctico? ¿Problemas? En problemas. ¿Vieron que ustedes tienen pestañitas cuando entran al aula del Moodle? Bueno, en esas pestañas ustedes tienen una que dice teoría, otra que dice problema. Bueno, esto va a estar en la sección de problemas. Dale, gracias. Bien. ¿Otra pregunta sobre esta serie? Profe, en el punto 7, donde a usted le dio 20%, 19,49 está bien igual, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, totalmente. Vos lo redondeás acordate, 19,49, como hoy decíamos, 72,6, hay el que lo redondea para abajo, el que lo redondea para arriba. Sí, 19,49 ya podemos poner 0,2. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió todo, profe? Porque de 100 y pico de chicos que pregunten 2 o 3. O se quedaron todos dormidos también, pues. Es buena estadística, ¿eh? Bueno, chicos, si se entendió todo o de todas maneras, acuérdense que vamos a hacer la clase consulta, ¿sí? La idea es que ustedes siempre estén razonando, siempre estén mirando el por qué, y cuando ustedes no entienden por qué estoy estudiando este tema, busquen las aplicaciones y van a ver. Sí, esto lo van a trabajar siempre. Y este tipo de razonamiento también les sirve el día de mañana para que ustedes se entrenen cuando tengan cuestiones que resolver. ¿Está? Yo capaz haga consultas en el foro cuando vaya haciendo los ejercicios. Sí, Agustín, de eso se trata, de generar preguntas, obviamente no ante la primer dificultad, ¡pum!, pregunto, no. La idea de esto es poner en funcionamiento la cabeza, ¿sí? Darle vuelta, mirarle de un lado, mirarle del otro, y cuando ya no encontrás nada como para salvar esa duda, ahí consultás. ¿Está? ¿Se entiende? Pero la idea es pensar un poquitito, razonarlo, mirarlo desde una perspectiva, mirarlo desde otra. Utilizar esto tiene mucho de intuición. Esta serie al menos, tiene mucho de intuición. Entonces, pensándolo un poquitito, van a salir las cosas. Ya cuando no le encontrás la vuelta, bueno, hacé la pregunta. Por el foro. ¿Está? Bien. A ustedes es lo que está... Lo único que se les manda a ustedes es lo que está en rojo. Sí, el desarrollo de lo que se pide que resuelvan ustedes, que está en la guía como en rojo. ¿Ok?
Bien, van a tener tiempo, como dijimos al principio, hasta el jueves que viene, hasta las 23:59. Habíamos aclarado de no dejar hasta último momento. El día lunes, este lunes, vamos a subir al aula, a la sección de laboratorio, a la sección de laboratorio, el laboratorio correspondiente a hidrostática. ¿Sí? Está descrita también ahí en la guía de problemas, esa que estamos utilizando. Sí, a ver. Bien, lo que vamos a subir es material para complementar eso, que va a consistir en videos explicativos de ese laboratorio, de cómo se hacen las mediciones de tensión superficial, coeficiente de tensión superficial, que hoy lo estábamos viendo en un problema. Vamos a hacer el videíto explicativo, ¿sí? Vamos a incluir algo de teoría, que se ve, que lo analizamos antes, y su actividad para ese laboratorio es mirar los videos, estudiarlos, sacar información relevante, ¿sí? De tal modo o como si fuera que están haciendo el laboratorio, ¿ok? Esa es la consigna. Una vez que lo estudiaron, lo vieron un par de veces al video, la actividad luego va a consistir en contestar un cuestionario que se va a habilitar el día jueves que viene, es decir, el mismo día que finaliza el plazo para la entrega de los problemas resueltos, ese mismo jueves se habilita el cuestionario correspondiente al laboratorio. Va a consistir de 5 preguntas de elección múltiple, de las cuales 3 tienen que estar bien contestadas como para que el cuestionario se dé por aprobado y por lo tanto se dé por aprobado el laboratorio. Acuérdense, el 80% de los trabajos tienen que entregarlos para tener el 80% de asistencia y el 80% de los laboratorios tienen que tener presente. El presente y aprobado del laboratorio se acredita a través de la aprobación de este cuestionario que, como ya les dije, se va a habilitar en el aula y por lo tanto va a ser un cuestionario virtual. ¿Ok? ¿Para qué hora está pensado habilitar el cuestionario? Bueno, no se va a habilitar todo el día, se va a habilitar durante una franja horaria determinada. Estamos pensando, en función del tráfico que está teniendo el Moodle, ¿sí? Estamos viendo si lo ponemos entre las 18 y las 21, entre las 18 y las 21, o acotar un poquito más esa franja horaria, o quizás extenderla. Pero tengan en cuenta eso. Para el día jueves vamos a habilitar el cuestionario entre las 18 y las 21, esa franja es provisoria, es parcial por ahora. Tengan en cuenta que una vez que ustedes entran al cuestionario, ¿sí? Cuando está habilitado, una vez que entran para resolver el cuestionario, no van a tener toda una vida para resolverlo, ¿ok? Van a tener entre 10 y 15 minutos para resolverlo. ¿Está? Entonces, de las 5 preguntas, 3 tienen que tener bien contestadas y
¿Sobre qué va a estar relacionado? Sobre lo que vieron en los videos que vamos a subirles. María, pregúntame qué específicamente no entendiste de lo del laboratorio. Hola, profe, yo soy Vilma. Entendí ahora cuando terminó de explicar, lo que sí quería preguntarle si hay la posibilidad de extender o 1 hora antes o 1 hora después del cuestionario, ya que yo personalmente trabajo en ese horario. Sí, señora, no hay ningún problema. Ya les digo, por eso, es tentativo lo que les estoy hablando de la franja horaria para hacer el laboratorio, ¿sí? Ante estas cuestiones, está bueno que nos avisen, que nos vayan advirtiendo, ¿sí? Entonces nosotros nos movemos ante sus posibilidades también. ¿Está? Perfecto, entonces, profe. ante esto, quizás le decimos, bueno, habilitamos desde las 3 de la tarde. El problema con habilitar a las 3 de la tarde es que a esa hora está todo el mundo conectado al Moodle. ¿Sí? Y lo que no queremos es generarles inconvenientes cuando se conecten, porque están resolviendo el cuestionario y ¡pum! Pierden la conexión, se cae el aula, puede ocurrir cualquier cosa. ¿Está? Entonces, ante esas cosas es que tratamos de restringir un poquito